Hola, ¿qué tal? En este video voy a realizar un ejercicio utilizando un array list de tipo double. El programa es el siguiente. Vamos a crear un programa que inserte n cantidad de alturas de alumnos. Las va a insertar en un array list. Las alturas, pues una altura puede contener datos de tipo double. Por ejemplo, 1.85 metros, 1.60 metros, etcétera. Vamos a usar diferentes métodos para realizar determinadas acciones. Por ejemplo, vamos a crear un método que nos lea las alturas por teclado. Nos va a pedir que las capturemos y estas alturas se van a almacenar en el array list que, como dije, va a ser de tipo double. Vamos a crear otro método que nos calcule la media, el promedio de esas alturas que ya almacenamos en el array list y nos va a devolver esa media a ese método. Es decir, este método va a tener retorno, va a ser de tipo double el retorno. Vamos a crear también otro método que nos devuelva en pantalla pues las alturas del array list, también un método que no lo puse aquí para poder elegir cuántas alturas vamos a capturar, es decir, cuántos alumnos. Al final el programa va a aparecer cuáles alturas son superiores a la media, es decir, cuáles son mayores a, es decir, se van a sumar todas las alturas del array list y se van a dividir entre la cantidad de alturas y va a haber un promedio y luego vamos a ver cuáles alumnos son superior a esa media y cuáles también son inferior. Aquí pues estoy utilizando, bueno, este es el ejercicio 13, tengo dos clases, la clase la cual llamo al por ArrayList y a la clase principal que es la que contiene al método main. Desde aquí vamos a invocar a los métodos. Bueno, primero, pues aquí estoy en la clase principal, se llama principal. Esto es de otro ejercicio que iba a hacer, que no lo hice. Lo quito para no confundir. Y esto también no lo necesito porque la voy a dejar ahí, pero es la clase Hot Option Paint. La pueden hacer también con esa clase, con las ventanas emergentes. Bueno, en esta parte estamos creando, en la clase principal estamos creando el array list que va a contener alturas de tipo double. El array list de tipo double y el array list se llama altura. Y pues el array list es una clase. No es arreglos, pero arreglos más potentes, no como los arreglos normales que hemos estado utilizando. Aquí voy a hacer un dibujito, que no se pierda la costumbre. Vamos a imaginarnos, este es el array list, todavía no sabemos. La ventaja de los array lists es que no tenemos como en los arreglos normales que definir pues cuánta cantidad, dependiendo de lo que vamos necesitando es lo que se va requiriendo. Cuatro, bueno, no sabemos eh, cuántos alturas van a ser, pero voy a por el momento dejarlo así. Y pues 6, 7, 8, ahí está. Ahora, pues ahorita regreso a esta parte es donde ya se invocan a los métodos, me voy a ir a la clase AL donde tengo esos métodos, la clase se llama AL y pues aquí estamos creando el primer método para pedir por teclado la cantidad de alumnos de la clase. Es decir, cuántos alumnos van a ser los que vamos a almacenar en nuestro array list para capturar sus alturas. Es un método estático, es un método de clase, quiere decir que no necesitamos crear objetos para poder invocar este método. Lo invocamos poniendo el nombre de la clase, entonces es public static int, quiere decir que nos va a devolver un dato entero. Vemos que tiene return, tiene la sentencia return y esta nos va a devolver la cantidad, cant. El método se llama cantidad alumnos y no tiene parámetros. No le vamos a pasar argumentos al momento de invocarlo. Aquí creo un objeto de tipo escáner, pues esto ya lo hemos visto. Aquí declaro una variable llamada can, es importante inicializarla, buena costumbre. Entonces, can es para pues que se almacene la cantidad de alturas de alumnos. Cada alumno va a tener una altura. Un alumno no puede tener más de una altura. Entonces vemos que pongo esto dentro del do while. El do while lo que hace es que el código, pues la diferencia del while es que se ejecuta al menos una vez el do while y, por ejemplo, se va a ejecutar el do while, la línea 20 y va a aparecer introduce. Sabemos que el while no se ejecuta al menos que se cumple la condición primero, pero en el do while es al revés, al menos se ejecuta una vez el do while. Va a aparecer en pantalla introduce el número de alumnos y aquí en esta parte invocamos al método netSyn, lo almacenamos en la variable cant. Vamos a suponer que
que yo elegí que son 8 alumnos, entonces después de esto se va a evaluar la condición, while. Mientras la cantidad sea menor que uno, o sea que si nosotros ingresamos una cantidad que sea menor que uno, se va a volver a repetir esto y lo voy a ejecutar y voy a poner una cantidad que no sea uno, que no sea, perdón, uno ni mayor que uno, que sea menor que uno. Entonces, introduce el número de alumnos. Voy a poner el cero y vamos que me vuelva a pedir el número de alumnos. Hasta que yo, ya después de esto, ya me pide las alturas. ¿Qué quiere decir esto? Que este do while se va a estar repitiendo si nosotros capturamos una cantidad menor que uno. Hasta que capturemos una cantidad que sea uno o mayor que uno, este do while va a finalizar. Entonces, introduje 8, por ejemplo. Luego la condición se va a evaluar. Cantidad es menor que uno. Como no es menor, me va a devolver, ya finaliza el do while y al final me devuelve la cantidad. O sea, return can. Entonces can tiene la cantidad de 8. Y ya con esa 8 vamos a trabajar. Ahora tenemos este método que lo que va a hacer es que va a recibir el array list y la cantidad, voy a paralizar esto, y la cantidad de alumnos, eso nos las da el método llamado cantidad de alumnos. Entonces, la cantidad de alumnos de la clase se va a pedir por teclado la altura de todos los alumnos y los va a guardar en el array list. Entonces, este es un método estático tipo void, quiere decir que no nos va a devolver nada, no va a tener a return. El método se llama leer alturas y vemos que como vemos recibe el array list de tipo double, el array list lo estamos llamando ar. Es como parámetro aquí, se puede llamar diferente, aquí lo estoy llamando al array list, perdón, lo estoy llamando altura, pero de igual manera aquí lo estoy llamando ar, es el mismo array list. Entonces, y aquí pues como vemos este método recibe el array list, en este parámetro está el parámetro y también va a recibir la cantidad de alumnos, o sea, esta n es can, return can nos va a devolver la cantidad de alumnos. Ahorita lo vamos a ver. Entonces va a recibir este método al momento de invocarlo, va a recibir el array list, es decir, aquí primero lo que hacemos, ya les expliqué el método cantidad de alumnos. Sabemos que lo primero que se ejecuta es el método main, el método principal, este es el método principal. Y ya después de ejecutarse ese método, vamos a invocar a los demás métodos, a los que ya creé. Primero pues se invoca el método que nos diga cuántos alumnos son. Esto como es un método estático, para poder invocarlo tenemos que poner el nombre de la clase a la cual pertenece. Pertenece a la clase al. Aquí podemos ver a la clase al pertenece el método cantidad de alumnos. Entonces ponemos el nombre de la clase, no necesitamos crear un objeto porque es estático y ponemos el nombre del método sin parámetros porque no tiene parámetros. Recordar que el método cantidad de alumnos no tiene parámetros. Y entonces al momento de invocar a este método pues se ejecuta pues las líneas de código de esto que nos va a devolver la cantidad de alumnos. Luego invocamos al método leer alturas de igual manera a otra cosa. Al momento de invocar al método cantidad de alumnos, vemos que con el operador de asignación dice n, quiere decir que lo que nos devuelva este método, que habíamos dicho que, por ejemplo, suponiendo que pusimos 8, este método nos va a devolver aquí con return la cantidad de 8. Entonces, ese 8 lo almacenamos con el operador de asignación igual, lo almacenamos en n, quiere decir que n va a contener la cantidad 8, ¿sí? Luego vemos que está este método que nos lee las alturas de los n alumnos. Al momento de invocar a este método, de igual manera con la clase al, el método leer alturas pertenece a la clase al, le pasamos a altura, que es nuestro array list, se lo pasamos y le pasamos a n. N es la cantidad de 8 que lo obtuvo al momento de invocar a este método nos devuelve un 8, lo almacenó en n. Entonces invoca el método leer altura, le pasamos el array list y le pasamos la altura, como aquí dice que este método recibe el array list, eso lo pasamos desde el momento que invocamos al método leer altura, le pasamos, si recuerdan, el array list altura, es de tipo double, y le pasamos también a n, que es la cantidad de 8. Aquí le estamos llamando diferente a los parámetros, o sea, se llaman diferentes. Entonces, después se ejecuta el método, pero ya va a trabajar con ese array list que le pasamos desde el método main y va a trabajar con n, que es 8, por ejemplo. Creamos el objeto de tipo scanner. Aquí tenemos una variable llamada i, inicializo,
una variable llamada alto. Aquí se ejecuta el ciclo for. El ciclo for se ejecuta en la i en 1 y luego aquí hay otro do while. Este do while, pues en el mismo caso, se ejecuta primero y después se evalúa la condición. Va a aparecer en pantalla alumno 1, altura. Y aquí nosotros vamos a capturar la altura, es tipo double, por eso invocamos al método netsDouble y la almacenamos en alto. Vamos a suponer que introducimos la altura de 1.62. Entonces 1.62 se va a almacenar en la variable alto. Después se va a evaluar la condición del do while. Si alto es menor o igual que 0, o sea que es una altura inválida, no puede haber una altura negativa. Si es menor o igual que 0 la altura, se repite el do while y me vuelve a pedir la altura hasta que introduzcamos una altura válida. Este do while va a estar. Aquí vemos que el do while se encuentra dentro del ciclo for. Vamos a suponer, es la primera vuelta del ciclo for. La i vale 1, me pide la altura. Esa altura la almaceno en alto. Vamos a suponer que ingresé una altura negativa, 1.40. Perdón, menos 1.40, es una altura negativa. El do while va a analizar alto. ¿Qué contiene alto? Pues menos 1.40. Alto es menor o igual que 0, como un menos 1.40 es un valor negativo, quiere decir que sí es menor que 0. Entonces se vuelve a repetir el do while. Se vuelve a repetir, ¿sí? ¿Y qué va a suceder? El ciclo for no se va a incrementar hasta que, si el ciclo do while se vuelve a repetir, va a estar en la i, en la misma valor, en 1. Mientras yo no introduzca valores válidos, este do while se va a estar repitiendo y repitiendo, pero la i va a quedar su valor ahí mismo. Esta i va a incrementar su valor hasta que no se cumpla la condición del do while, ¿sí? Entonces vamos a suponer que yo 20 veces introduje números negativos, este do while se estuvo repitiendo y la i quedó en 1, hasta que yo introduje un valor válido. Entonces se vuelve a repetir el do while. Vamos a suponer que ahora sí introduje un valor positivo, un valor válido. El do while va a analizar alto es menor o igual que 0. Como no es así, se finaliza el do while. Y luego, ¿qué pasa? AR, ¿qué es AR? Es nuestro array list, ¿sí? Si recuerdan, es lo que nos pasaron desde aquí. Desde aquí, al momento de invocar al método leer altura, nos pasaron altura, que es el array list, que se llama diferente, pero es lo mismo. Altura y la cantidad de n, que es 8, ¿sí? Entonces, AR, invocamos al método adds, que es del array list, es uno de los métodos del array list, y le pasamos a alto. ¿Qué contiene alto? 1.62. Dice que al final del array list, altura añade la altura del alumno actual. Es decir, que al final del array list va a añadir la altura del alumno actual, ¿sí?